Aquí comienza La Señal. Encontrando el camino. Buenas noches, bienvenidos a una nueva emisión de La Señal, este espacio de comunicación para toda la familia. Bienvenidos a todos, gracias por prestarnos atención durante estos 60 minutos, gracias por estar ahí. Bueno, la verdad que es una bendición comenzar una nueva emisión de La Señal. Y bueno, queremos comenzar ya dándole inicio a lo que es el programa del día de la fecha. Hoy tenemos mucho por compartir, las secciones, los diferentes segmentos, también un tema muy pero muy interesante para compartir, además de un montón de situaciones más que queremos hoy compartir con todos ustedes. Pero ya para comenzar de la mejor manera me gustaría saludar a quienes co-conducen con nosotros en esta noche también. Así que bienvenido Horacio, bienvenido Leonardo, ¿cómo están? Muy buenas noches Pablo, buenas noches para Leonardo también, para Isabela que está en la parte de el manejo del streaming, para Camilo que está aquí también con nosotros en el día de hoy, con toda la parte también de redes sociales. Nosotros estamos aquí también compartiendo a través de lo que es la página web, nuestra transmisión en vivo. Así que hay bastante, ¿no? Hay bastante para compartir en esta noche. El saludo también para Abraham, que hoy no pudo estar con nosotros por una pequeña indisposición de salud. El saludo también, para Sebastián, que hace un ratito nos escribía de que, iba a estar atento ahí a la transmisión. También, el saludo para Pamela, Nivia, que también sabemos que en este momento nos están escuchando, y para todos ustedes que de repente no nos han hecho notar que están ahí del otro lado, pero lo están. Gracias, como siempre decimos, y me gusta repetirlo, gracias por permitirnos entrar a su casa, a su trabajo, a su vehículo donde usted se está transportando, ¿no? Para de alguna manera poder compartir con nosotros este tiempo. Buenas noches, Leonardo. Muy buenas noches a todos, buenas noches Horacio, buenas noches Pablo. Qué gusto saludarles a todos nuestros oyentes, a la gente que está en la audiencia de 100.1, a la gente que nos ve también a través del streaming. Un saludo particular a todos los amigos que nos están mirando desde lugares lejanos, ¿no? Desde ciudades, pueblos e incluso desde otros países. Un saludo muy especial también en esta noche para todos los que están trabajando, la gente que se encuentra en horas de trabajo todavía, cuando la mayoría de nosotros ya estamos en tiempo de descanso. Muchos todavía están trabajando, y algunos comienzan la jornada laboral a esta hora. Uno dice, no puede ser, pero sí, hay gente que trabaja toda la noche, llevando el turno, tal vez trabajando en el volante de un vehículo, en la ruta, en la ciudad, atendiendo un negocio. Muchas personas están atentas en este momento a la programación de 100.1, y aquí estamos para acompañarlos durante esta hora con un mensaje de esperanza, con fe, con paciencia, con alegría, con la oportunidad de comunicarnos. Ustedes se pueden comunicar con nosotros. Vamos a decirle a la gente ya cómo es la forma en que se puede comunicar con nosotros. Pablo, en esta noche tenemos un planteamiento, ¿no? Un tema para abordar con la gente y conversar acerca de algo muy interesante, como comenzábamos escuchando, ¿no? También a Marino, este cantante cristiano ya de muchos años, con una canción muy interesante, un estilo muy particular, que nos decía, vamos a la iglesia, así se llamaba esa canción. Sí, a propósito de esto, hoy vamos a tratar un tema importante que, le hemos titulado comunión. Sí, vamos a hablar un poco de comunión, de eso que tenemos los cristianos, aquellos que profesamos una fe, lo que tenemos en común, aquello que nos reúne. Vamos a hablar un poco de eso. El título de hoy es comunión, y hemos hecho una pregunta que parece simple, pero es bastante profunda, que dice, ¿por qué es tan importante comunión? ¿Por qué es tan importante? Hoy vamos a hablar un poco de por qué es tan importante, o por qué debería ser tan importante en nuestras vidas la comunión con nuestros hermanos. Les queremos contar, obviamente, que pueden comunicarse con nosotros a través de WhatsApp, uno de los medios de comunicación más simples de utilizar y más prácticos. Pueden hacerlo al 099 47 40 94, 099 47 40 94. También pueden seguirnos en nuestras redes sociales, donde ya tenemos stories colgadas hablando un poco de lo que es el tema del programa del día de hoy. Estamos como Jesús es el Camino .uy, tanto en Instagram como en Facebook, como también en nuestro perfil de Spotify, también en el canal de YouTube, y además en la web, que exactamente tiene justamente esa dirección, jesuseselcamino.uy. Ahí pueden encontrar todo nucleado en un solo lugar para su comodidad, y pueden comunicarse por donde realmente prefieran y les quede de mejor acceso y mejor manera. También estamos obviamente transmitiendo a través de las ondas de FM 100.1, la FM más potente del norte del país, y por supuesto también en streaming
estamos en este momento en vivo para toda aquella gente que le resulta muy simple y práctico ver el streaming y consumirlo de esa manera. De esa manera también queremos saludar que ya está en streaming también con nosotros, viéndonos a través de nuestra página de Facebook, La Señal Camino. Allí está nuestra fanpage, desde donde estamos transmitiendo en vivo. A Fanny que nos está escuchando en este momento, nos está mirando, así que bueno, el saludo para ella también, para toda la familia. Y para todos aquellos que de repente por ahí todavía no se han prendido, usted en Facebook nos busca como La Señal Camino y allí usted va a ver el loguito, ¿no?, de transmisión en vivo, le da clic ahí y ahí estamos nosotros transmitiendo en vivo. Son ahora las 22:15 en toda la República Oriental del Uruguay. Tenemos una temperatura de 8 grados centígrados aquí por el centro del país, una humedad del 89%, ¿no? Ya estamos otra vez con la niebla, otra vez con esta humedad que vuelve. Un día soleado el de hoy, pero cuando cae la noche está pronosticado además por parte de la Dirección de Meteorología, para el Instituto Nacional de Meteorología, para el día de hoy y mañana, el descenso en las temperaturas. Luego también tendremos algo de lluvia para el fin de semana. Bueno, el tiempo viene así, de repente un día lindo y al otro frío, al otro lluvia, en fin. Lo que Dios nos manda será bueno para nosotros, ¿no? La lluvia es necesaria, como también el calor, el sol, bueno, todo lo que hace falta para que la vida se desarrolle. Si todo fuera una sola cosa sería mucho más difícil. Así que estamos agradecidos de tener un tiempo bonachón para nuestro país, ¿no? Porque tenemos todas las estaciones, ¿no?, bien marcadas en nuestra tierra, algo que en otros lugares no se da tan fácilmente. Hay lugares donde la gente vive la mitad del año con una temperatura muy fría y la otra mitad del año con algo más de agradable, pero no tan marcado como en nuestro país, que tenemos las 4 estaciones bien marcadas y algo muy bueno que nos hace muy bien vivir así. Nos hemos adaptado muy bien a este clima. Los uruguayos ya tenemos claro que cuando llegan estas épocas hay que estar preparado, porque el frío es algo bastante fuerte en este tiempo del año. Bueno, continuamos adelante en unos minutos nada más. Vamos a comenzar a desarrollar el tema de hoy con ustedes. Pablo y Horacio tienen mucha información, pero antes vámonos con la gente de Enfoque a la Familia, que hoy nos traen una reflexión muy interesante. La libertad crece cuando me veo a mí mismo siendo la persona que soy. Para esto requiero aceptación, valoración y respeto. Hay quienes tienen brazos y no abrazan, permanecen presos de sus temores y complejos. Hay quienes tienen boca y no son libres para expresar amor y gratitud. Nacimos para ser libres, libres para amar y dejarnos amar, libres para vivir con intensidad la vida y para trascender dejando un buen legado a nuestro paso. Quizás algunas experiencias de la vida le hayan lastimado y estén impidiendo que usted brille y alcance sus sueños. Pero recuerde, siempre tenemos la oportunidad de poder levantarnos y empezar de nuevo. Si desea ser libre, perdone y perdónese. Le habla Sixto Porras de Enfoque a la Familia. Visite enfoquealafamilia.com. Y continuamos entonces con La Señal Camino por 100.1 FM, la emisora FM más potente del centro del país, del interior del país. Estamos, a través de, obviamente, las ondas radiales de esta potente emisora, agradeciendo desde luego a sus autoridades que nos permiten tener este espacio de estar aquí cada martes a partir de las 22 horas, de 22 a 23, compartiendo con ustedes esto que es La Señal Camino. También puedes, escribirnos a nuestro WhatsApp 099 47 40 94, 099 47 40 94. Ese es nuestro WhatsApp, pero también podés, encontrarnos a través de las distintas redes sociales. Ya lo mencionábamos antes, tanto en Facebook como en Instagram. Podés encontrar todo nuestro material en una misma dirección, por decirlo así, un mismo usuario, jesuseselcamino.uy, tanto en Facebook como en Instagram. jesuseselcamino.uy. De la misma manera se llama nuestra web, la web de la iglesia, donde vas a encontrar todo lo que nosotros en realidad estamos haciendo, ¿no?, en nuestra congregación, de donde nosotros somos y pertenecemos. jesuseselcamino.uy también es la dirección web. Y a través de los canales de Spotify vas a encontrar a Jesús es el Camino también en Spotify, en YouTube, Jesús es el Camino Uy. Allí estamos colgando cada martes todas nuestras
emisiones, ¿no?, de streaming, las de streaming en vivo, luego las colgamos para que también puedas tener acceso, si no pudiste ver el programa, si no pudiste escucharlo, que puedas tenerlo allí también, tener el acceso tanto en Spotify como en YouTube. Así que bueno, de alguna manera, por decirlo así, no hay lugar donde de repente nosotros no podamos estar para que tú puedas escuchar y compartir junto a nosotros todo lo que hacemos en esta hora de programación. Las canciones nos transportan a diferentes lugares y hacen un hueco en nuestro corazón. Pero todas tienen una historia aún por contar. Bienvenidos a Detrás de Escena. La canción Visión Pastoral, también conocida como Eran 100 ovejas, es un himno cristiano muy popular que ha tocado el corazón de muchas y muchas personas. Su historia no se centra en un evento único o en la vida de un autor específico de la misma manera que lo haría una canción popular comercial, sino que está arraigada en un pasaje bíblico fundamental y en el propósito del ministerio pastoral. La canción está directamente inspirada en la parábola de la oveja perdida que Jesús cuenta en el Evangelio de Lucas 15, 3 al 7 y también en Mateo 18, 12 y 14. En esta parábola un pastor tiene 100 ovejas y al darse cuenta de que una se había extraviado, deja a las 99 en un lugar seguro para ir en busca de la que se perdió. Cuando la encuentra, la regresa al redil con gran alegría. El mensaje central de la canción es el amor incondicional de Dios y su búsqueda activa de aquellos que se han perdido. La oveja perdida simboliza a esas personas que se sienten desorientadas, solas y lejos de la fe. Y ese buen pastor, Dios y el mismo Jesús, que procura constantemente por cada individuo que se ha perdido, cada individuo que debe ser rescatado. Aunque existen diferentes versiones y adaptaciones a lo largo del tiempo de esta popular canción, el compositor más comúnmente asociado a la misma en cuanto a su letra y melodía es Juan Romero, que bueno, es realmente un compositor magnífico que en realidad lo conocemos casi todos por todo lo que escribió para Marcos Witt, ¿no? Pero es un prolífico compositor, Juan Romero. Su versión ha sido ampliamente difundida en himnarios y se ha convertido en un clásico en las iglesias de habla hispana. La belleza y sencillez de la letra, junto con su mensaje de esperanza y redención, han hecho que esta canción sea muy pero muy resonante. Es un recordatorio de que no importa cuán lejos uno se sienta, siempre hay un buen pastor que buscará y se alegrará de encontrar a esa oveja que se había perdido. Es una canción que sin dudas contiene un mensaje muy, pero muy poderoso. Y continuamos en esta noche en la emisión de La Señal, el programa del día de la fecha. Y bueno, estábamos escuchando ahora la versión de Visión Pastoral, 100 ovejas, de Marcos Witt. Y quiero linkear eso, ¿no? Porque hablábamos de Juan Romero, que fue un prolífico compositor, digo fue porque murió con 88 años, pero bueno, quiero darles algunos datos muy importantes de este hombre. ¿Por qué prolífico realmente? Bueno, a este hombre se le atribuyen más de 430 entre canciones y himnos a su autoría. Además de que él participó también en un importante programa de televisión con una clara visión cristiana junto a su esposa Aurora, y ese programa a lo largo del tiempo alcanzó audiencias de más de 70 millones de personas en distintos países. Realmente fue un hombre con una gran visión cristiana, y además también lideró una etapa misionera donde viajó por diferentes lugares del mundo, predicando por más de 60 países, incluso ya con más de 80 años de edad. También escribió libros. Bueno, se le atribuyen más de 430 entre himnos y canciones. Escribió, entre otros artistas, para Marcos Witt, pero también para muchos artistas americanos. Fue realmente un hombre muy, muy, muy prolífico, porque además él aún era un niño cuando se convirtió, y ya a los 14 años, ya convertido a la fe cristiana, él empezó siendo maestro de escuela dominical, y dice que ya cuando tenía 15 años él predicó su primer sermón ya en la iglesia, ¿no? Formalmente en la iglesia. Luego él participó también en institutos bíblicos, participó en seminarios. O sea, realmente una vida muy pero muy dedicada al servicio de la fe, al servicio de la iglesia de este hombre Juan Romero. Y bueno, quería compartir estos datos porque realmente nos dejan ver un poco más de la persona que está detrás de esta gran canción que escuchábamos, que es Visión Pastoral. Bueno, muchas gracias, Pablo, por esa información tan profunda, tan importante acerca de
el detrás de escena del día de hoy, ¿no? La canción Visión Pastoral y bueno, el trabajo también de Juan Romero, que sin duda vamos a tener alguna canción más de él después en los próximos programas. Hay una muy conocida, se llama Creo en Ti, es una de las canciones más lindas que hemos escuchado, ¿no? De la autoría de Juan Romero, y sin duda es un tema que se convirtió en un himno a lo largo del tiempo. Bueno, hoy nosotros quisimos traer a nuestros amigos, a nuestros oyentes y también televidentes, el tema de tratar del día de hoy, la comunión, algo tan importante para los creyentes, ¿no? Hablando en criollo, en términos generales, ir a la iglesia. ¿De qué se trata? ¿Qué es esto de ir a la iglesia? Y bueno, hoy tenemos algunas informaciones interesantes. Pablo, empezamos por vos, que nos contés, estuviste investigando un poco acerca de esto que nosotros llamamos comunión. ¿Cómo es que los creyentes se reúnen? ¿Cómo es que los creyentes se juntan, ¿no? Y después vamos a ver, en la reflexión, vamos a hablar sobre cómo esto fue posible desde la perspectiva espiritual. Cómo es que Dios hizo el milagro de la comunión, porque no podemos decir de otra manera, ¿no? Es algo sobrenatural, extraordinario, que sucede solamente cuando 2 o 3 se reúnen en nombre del Señor. Pero vamos a escuchar, Pablo, algunas de las cosas que vos tenés ahí para contarnos. Sí, a propósito de esto, el tema del día de hoy, comunión, y la pregunta simple pero importante, y para, bueno, hacernos cada uno esa pregunta, ¿por qué es tan importante o por qué debería ser tan importante en nuestras vidas la comunión? Según varios estudios y análisis, la concentración de cristianos evangélicos, esto es muy interesante, se ha desplazado notablemente del norte global al sur global, y ahora les voy a explicar por qué. Y esto demarca que Asia, África y América Latina son hoy el epicentro de la fe evangélica. Hay un detalle importante. Por ejemplo, en América Latina es una de las regiones con crecimiento explosivo del evangelio, ¿tá? Y países que eran predominantemente católicos han visto una expansión bastante masiva de las iglesias evangélicas, especialmente del corte pentecostal y neopentecostal. Brasil, por ejemplo, es sin dudas el país con la mayor población evangélica de América Latina y uno de los más grandes del mundo en números absolutos, claro. Se estima que un porcentaje muy significativo de su población se identifica como evangélica, cifras que pueden variar, pero que superan ampliamente los 60 millones de personas, ¿no? A ver, hagamos un contrapunto, ¿no? Somos 3,5 millones de habitantes en Uruguay, hay 60 millones de personas cristianas en Brasil. Es un disparate de gente. Estados Unidos, aunque el porcentaje de cristianos ha disminuido un poco, sigue albergando la mayor población evangélica de toda Norteamérica. Los estados del sur, aquel llamado el cinturón bíblico, tienen una alta concentración con una fuerte influencia en la cultura y en la política también. México ha experimentado un crecimiento constante con millones de evangélicos en todo el país. Luego también hay una marcada tendencia en Centroamérica. Tenemos Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua. Estos países tienen porcentajes muy altos de la población que dicen ser evangélicos, en algunos casos superando el 40 o incluso el 50% de la población total del país. Las iglesias son muy activas, tanto social como políticamente. Guatemala, por ejemplo, es frecuentemente mencionada como uno de los países con mayor proporción de evangélicos por persona. Colombia, Perú, Argentina y República Dominicana son otros países que también tienen una significada cantidad de gente que dice ser justamente del credo evangélico. África subsahariana es otra región donde el cristianismo evangélico y en particular lo pentecostal ha experimentado un crecimiento demográfico sin precedentes. Se proyecta que África sea el hogar de la mayor cantidad de cristianos en el mundo en las próximas décadas. Sí, escucharon bien. Nigeria, con una de las poblaciones más grandes de África, Nigeria tiene un número enorme de evangélicos, con mega iglesias incluso que congregan a cientos de miles de fieles. También en esta lista entra Kenia, Ghana, Sudáfrica, República Democrática del Congo, Etiopía, Uganda. Estos países también tienen poblaciones evangélicas muy pero muy grandes. Pero ahora viene algo muy importante. Asia. Aunque en Asia el cristianismo es una minoría en muchos países, debido, ¿no?, a sus regímenes y demás, el número absoluto de evangélicos es considerable debido a la enorme población de la región. China, por ejemplo, a pesar de la supervisión y en ocasiones la persecución gubernamental, China tiene una de las poblaciones cristianas evangélicas de más rápido crecimiento en el mundo, con millones de fieles que se reúnen tanto en iglesias registradas como en iglesias en casas particulares. Las estimaciones varían, pero se habla de decenas de millones de evangélicos. Corea del Sur, con una fuerte y consolidada tradición evangélica, tiene algunas de las mega iglesias más grandes de
esa zona de Asia. Filipinas también, Indonesia y también India, donde los cristianos son minoría, pero debido al tamaño de la población, el número de evangélicos es considerablemente grande. Los datos actuales y las proyecciones indican que la mayor parte de los cristianos evangélicos hoy en día se han desplazado de norte a sur global. Entonces hoy en día tenemos una fuerte y notoria y marcada presencia de evangélicos en lo que es Asia, África y América Latina. Y esta tendencia sigue y sigue creciendo, pero como digo, si nos vamos a datos históricos, se ha desplazado porque estaba mucho más en el norte global del mundo y se desplazó hacia el sur. Y lo que me llama a mí mucho la atención, pero mucho la atención, es que África, que muchos de esos países tienen mucha pobreza y muchas dificultades sociales y demás, es uno de los que más ha crecido y uno de los que proyecta mayor crecimiento. O China, por ejemplo, que aún siendo perseguido también muestra un gran crecimiento. Entonces, a ver, si uno lo ve de esa manera, lugares donde ni crece el pasto, hay cristianos. Entonces, los que estamos de este lado, ¿no? En el mundo occidental con tanta libertad, qué interesante, deberíamos valorar más la comunión, ¿no? Sin duda, Pablo, la verdad que son datos muy, muy interesantes. Y bueno, también eso le ha puesto el ojo a los políticos, ¿no? En todas partes del mundo los políticos, que son gente muy inteligente, no son tontos, por eso mandan, por eso se conforman en el poder y a veces hasta se encaraman en el poder, ahí se quedan 40.000 años. Ellos saben dónde está la fuerza y a veces también quieren sonreírle, ¿no?, a la iglesia, quieren hacerle una guiña a la iglesia evangélica, tanto en Latinoamérica como en Europa, como en países africanos, como mencionaba Pablo, se dan estas situaciones, ¿no?, donde la iglesia cristiana evangélica es, en cierto modo, intimidada muchas veces, ¿no?, perseguida en algunos lugares y en otros absorbida o queriendo ser absorbida por el poder político, lamentablemente a veces para hacerle daño, porque la fe cristiana no es una cuestión política, escapa de las cuestiones políticas de lo que son los poderes gubernamentales mundiales. Sin embargo, hay siempre esa cuestión ahí en medio. Los números son números, a mucha gente los asusta, a otros los pone nerviosos, a nosotros ni nos va ni nos viene. Entendemos que esto es parte de lo que en la Biblia se nos muestra como el propósito de la iglesia, ¿no? ¿Por qué dice Pablo que se corrió de norte a sur el cristianismo evangélico? Bueno, porque hubo misioneros, lo que nosotros conocemos como misioneros, los que van de un lugar a otro con una misión: llevar la palabra de Dios, llevar el evangelio, llevar la Biblia con ellos y sus enseñanzas para, ganar a la gente que está en otros lugares que aún no conoce la fe y que, a través de la fe puedan vivir una vida mejor. Aunque, como dice Pablo, en algunos lugares del mundo no crece ni el pasto y la iglesia crece, no es porque la iglesia se aproveche de los pobres, como algunos han creído siempre, lamentablemente, sino por el contrario, porque la gente que está con menos favorecida en el mundo encuentra en la fe la salida, la solución, que no pasa por lo económico o por arreglar los problemas, sino por algo mucho más fuerte, que es la esperanza del más allá, de lo que viene, del futuro y del corazón que está contento, que está feliz porque encontró la paz con Dios. Ahora, si vos tenés algunos datos más también, ¿no? Yo en realidad, escuchando a Pablo y escuchándote a ti y viendo un poco, yo tengo más bien números fríos, ¿no? Pero mi reflexión en parte viene también por ese lado. Lugares donde puede prevalecer la riqueza, pero también puede prevalecer la pobreza, donde puede prevalecer una forma, un estilo cultural, pero también lugares donde nada tiene que ver ese estilo cultural con otro, y aún así la iglesia cristiana sigue creciendo, las personas se siguen acercando a Dios. Bien correlativo con lo que Pablo decía, los números fríos dicen hoy que Estados Unidos puede seguir siendo uno de los líderes, bien lo decía Pablo hace un rato, tiene más de 70 millones de cristianos. Pero mira esto, lo que decía Pablo hoy. Brasil en Latinoamérica es uno de los mayores, el país que tiene más cristianos en Latinoamérica, más de 65 millones de cristianos. Y en tercer lugar, un país donde de repente no existe la democracia, un país donde de repente hay muchas otras religiones que son hasta contrarias a la religión cristiana, a la evangélica,
China está en tercer lugar en cantidad de habitantes, estimado porque, como decía Pablo hace un rato, ¿no? Muchas iglesias declaradas, pero otras no declaradas. Estamos hablando que China tiene entre 60 y 80 millones de cristianos. Después Nigeria, un país africano, en el puesto número 4, por decirlo así, ¿no? Más de 40 millones de cristianos. Y lo que decía Pablo también en cuanto a Centroamérica, bueno, México, Kenia, con 15 y 20 millones de cristianos. Y estos son algunos números. Y como decíamos la vez pasada cuando hablábamos con el psicólogo sobre el tema de los números en aquel entonces, por cuestiones de los números de suicidio, ¿no? Hay muchas cosas que a veces de repente en números fríos no las podemos sacar. Pero la realidad es que en muchos de estos lugares, como dije al principio, son distintas culturas, distintas reglas, distintas leyes. Algunos de estos países son comunistas. El comunismo no aprueba el cristianismo, ¿ah? Algunos de estos países tienen cierta democracia, pero con otras restricciones. Algunos países tienen poderío económico, como lo es Estados Unidos, y tiene toda la libertad. Y uno dice, bueno, allí está bien que el evangelio crezca, porque tienen todo para crecer. Pero Brasil es un país que de repente uno dice, bueno, es grande, tiene una economía maravillosa. No, no es así. Es un país democrático, pero al mismo tiempo la diversidad que tiene Brasil por ser un país geográficamente muy grande, también lo hace distinto. ¿Y por qué? Porque de todas maneras el evangelio sigue creciendo. Tiene mucho que ver con eso que decías tú, Leonardo. Me nace una pregunta con todos estos datos que estamos dando, que bueno, para mucha gente puede ser una cosa aburrida, pero para nosotros es interesante. Me nace una pregunta: ¿qué hace que la gente vaya a una iglesia? ¿Qué es lo que la gente la lleva a reunirse, sea en una casa de familia o en un gran templo, sea en un campo abierto incluso, o en un estadio? ¿Qué es lo que lleva a la gente a esas reuniones, ¿no? ¿Qué es lo que hace que la gente se reúna? ¿Qué es lo que hace que la gente busque nosotros le llamamos comunión, ¿no? Esa confraternidad? ¿Qué es lo que hace esa cosa tan especial? Bueno, la verdad es que no es fácil responder esta pregunta que nos hacemos nosotros mismos, pero hay algunas cosas interesantes que queremos compartir con ustedes en apenas un par de minutos. No queremos dejar de saludar a Olga, que siempre nos está mirando y siempre está respondiendo por ahí en el streaming de Facebook, ¿no? Que ella está siempre todos los martes prendida, escuchando y compartiendo con nosotros el programa. También a Elena San Juan, que nos está mirando también a través de la transmisión de Facebook. Y un saludo muy especial quiero también dar a Luz Marina, una compañera de mi esposa, que también está en este momento escuchándonos en su trabajo, y que también me decía mi esposa el martes pasado, ella siempre nos escucha, está trabajando conmigo allí y siempre nos escucha. Así que bueno, un saludo especial para ti también, Luz Marina, y también para todos aquellos que se animen a comunicarse con nosotros, que de aquí a poquito vamos a reflexionar sobre este tema que es tan importante y es tan necesario que podamos entender por qué los cristianos se reúnen y por qué los cristianos vemos y necesitamos la comunión. Bueno, amigos, estamos en el momento de la reflexión, y qué mejor para reflexionar sobre lo que estábamos hablando, ¿no? ¿Qué hace que la gente quiera estar en comunión? ¿Qué hace que los creyentes, los evangélicos nos llamamos a nosotros mismos creyentes? ¿Qué hace que nosotros los creyentes nos quieramos reunir? La palabra comunión en la Biblia aparece muchas veces, en el Nuevo Testamento especialmente, referida a un término que significa tener en común, ser compañero, mantener comunión. Denota la parte que uno tiene en cualquier cosa o una partición, un compañerismo reconocido y gozado. Así se usa en las experiencias e intereses comunes de los cristianos. Por ejemplo, en el libro de los Hechos, capítulo 2, versículo 42, nos dice la Biblia: y perseveraban los creyentes en la doctrina de los apóstoles y en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Esto era lo que hacía la iglesia primitiva: se reunía y compartían, tenían esa comunión, perseveraban en lo que habían aprendido desde los apóstoles acerca de Jesucristo, y tenían en común el partimiento del pan, algo muy importante, y también las oraciones.
¿Qué es lo que nosotros tenemos en común unos con otros? Eso es lo que nos motiva a reunirnos, lo que tenemos en común. ¿Qué es lo que tenemos en común? Creemos en Jesucristo como Rey de Reyes, Señor de Señores, como Dios encarnado, el que vino al mundo para salvarnos, el Mesías prometido, aquel que habría de venir a salvar al mundo de sus pecados. Eso es lo que creemos. Y el propio Jesús, en sus enseñanzas, habló acerca de la importancia de la comunión. En una y otra oportunidad, en varias oportunidades, Jesús insistió en la importancia de que los creyentes seamos compañeros, que tengamos una lealtad unos con otros, en que compartamos nuestro caminar juntos, que compartamos el pan, que compartamos las cosas buenas de la vida. Y en una oportunidad Jesús dijo que donde 2 o 3 se reúnan en mi nombre, dijo el Señor, allí estaré yo en medio de ellos. Esto es sumamente importante. Eso es parte de lo que motiva a los creyentes a reunirse, saber que cuando nos reunimos estamos agradando al Señor. Hay un pasaje del Antiguo Testamento en el libro de Salmos, capítulo 133, donde se nos dice lo siguiente, que la comunión cristiana o la reunión de los creyentes, de los que aman a Dios, es algo muy maravilloso. Dice que allí envía Dios bendición y vida eterna. Qué bueno saber eso, ¿no? Dios bendice la reunión de los creyentes. Nos motiva entonces reunirnos. ¿Por qué? Porque tenemos en común, creemos en Jesús como nuestro Señor, y Él nos mandó que nos reunamos en su nombre y Él estará con nosotros. En sus oraciones, Jesús, en el capítulo 17 de San Juan, en el versículo 21, Jesús oraba por sus discípulos, no solamente por los discípulos que tenía en ese momento, por los 12 apóstoles, también oraba por los que habrían de venir, dice Él en el versículo 20, y le pide a Dios lo siguiente: te pido que se mantengan unidos entre ellos y que así como tú y yo estamos unidos, también ellos se mantengan unidos a nosotros. Así la gente de este mundo creerá que tú me enviaste. Yo les he dado a mis seguidores el mismo poder que tú me diste, con el propósito de que se mantengan unidos. Para eso deberán permanecer unidos a mí como yo estoy unido a ti. Así la unidad entre ellos será perfecta y los de este mundo entenderán que tú me enviaste y que los amas tanto como me amas tú. Qué importante es la oración que Jesús hizo por sus discípulos, ¿no? Él quería que los cristianos fuéramos uno como Él es uno con el Padre. Estas son las motivaciones para la comunión cristiana. Son las motivaciones que tenemos para estar con Cristo, para estar juntos con Cristo. Primera de Juan 1:7 nos dice: pero si andamos en luz como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. El apóstol San Pablo, escribiendo su carta a los Romanos en el capítulo 12, versículo 5, dice: así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo y todos miembros los unos de los otros. Somos unos parte de los otros. Pero lo más lindo que encontré para dejarles en esta noche es lo que dice el escritor a los Hebreos en el capítulo 10, versículo 23. Dice: mantengámonos firmes sin dudar en la esperanza de la fe que profesamos, porque Dios cumplirá la promesa que nos ha hecho. Busquemos la manera de ayudarnos unos a otros a tener más amor y a hacer el bien. No dejemos de asistir a nuestras reuniones como hacen algunos, sino demos ánimos unos a otros, y tanto más cuanto vemos que aquel día del Señor se acerca. Qué importante que es la comunión cristiana. La motivación por la que nosotros queremos estar juntos es porque cuando nos reunimos hay algo especial, inexplicable, la presencia del Señor. Cuando usted escucha esas canciones que pasamos acá, en las que dice qué bueno es estar en tu presencia, etcétera, no es que estamos hablando solo de un lugar íntimo en el que podemos estar en la presencia del Señor, pero hay algo especial cuando nos reunimos los cristianos para adorarle. El escritor a los Hebreos dice: no dejemos de asistir a nuestras reuniones, no dejemos de ir a la iglesia, no abandones tu iglesia, hermano, hermana, cualquiera que sea tu congregación, tu denominación, donde quiera que vos vayas, seguir reuniéndote con tus hermanos, porque lo necesitas. Jesús lo quiso así, Él oró para que lo hagas, Él estaba esperando que nosotros mantengamos nuestra comunión unos con otros, porque así damos testimonio del Padre al mundo que nos rodea.
Bueno, estamos en el final del programa, así que amigos, si Dios quiere, nos estaremos reencontrando la semana que viene. Esta semana tenemos reunión en la iglesia, seguramente el próximo domingo la mayoría de las iglesias se reúnen, algunas entre semana, pero bueno, los invitamos a todos a que estén congregándose en su iglesia respectiva. Así que bueno, vamos a despedirnos. Horacio, Pablo. Será entonces hasta el martes que viene, donde estaremos una vez más a través de 100.1 FM emitiendo la señal Camino con algún otro tema en particular para tratar y con el agradecimiento de que ustedes nos permitan estar esta hora acompañándolos. Gracias por acompañarnos estos 60 minutos y la invitación queda hecha martes que viene, 22 horas la señal. Los esperamos, que tengan un buen descanso. Dios los bendiga.